conectan, que están pendientes para recibir la palabra. Este servidor y amigo, como siempre, Darlin Bello, con mucho honor, gusto, privilegio, estoy delante de ustedes para bendecirlos en esta mañana con la palabra. Vamos a la palabra, vamos a lo que vinimos. Amén. Vamos a ubicarnos en esta ocasión en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo 16, el verso 13 hasta el verso 20. Ahí hay un párrafo donde se trata un tema exclusivo. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Encontramos ahí un título, la cual es la confesión de Pedro. En ese pasaje he estado meditando toda esta semana y orando por ello. Y ahí Dios me dio una palabra para compartirla hoy. Ya el Señor la dio a mi vida, ahora la voy a transmitir a tu vida. Abra su corazón, dispóngalo, tenga un corazón receptivo, como decía la hermana, para que la palabra no quede suelta, ni quede en el aire. Abra sus oídos, no sé si se los limpió bien, pero haga algo especial para que la palabra penetre en su mente, su corazón, su carne, sus huesos, todo, y que nos ministre. Amén. No sé si es molestia que yo le diga que se ponga de pie para que reverencie esa bendita palabra que hoy tenemos el privilegio de leerla públicamente, de tenerla, de saborearla, de disfrutar esa delicia. Como dijo el salmista David, sino que en la ley de Jehová, en su palabra, está ¿qué? Mi delicia, y en su ley ¿qué? Meditamos de día y de noche. Antes de leer la palabra, quiero decirle de qué voy a tratar para que usted se conecte enseguida que leamos. Hoy he titulado este mensaje, ¿quién es Jesús? Diga, ¿quién es Jesús? Pregúntele al que está a su lado, ¿quién es Jesús? Amén. Voy a leer en favor de todos en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será, lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era ¿quién? Siéntese, gracias, Dios les bendiga. Aleluya. ¿Quién es Jesús? Esa pregunta la formula Jesús. Hay un contexto en esta palabra, y es que Jesús viene contendiendo con los fariseos y los saduceos. Ellos no habían
aceptado a Jesús, no habían entendido las profecías y terminan discutiendo con Jesús, terminan rechazándolo, al final terminan crucificándolo, matándolo, porque lo tuvieron como un hereje, como un blasfemo, porque decía que él era el Hijo de Dios. Amén. Contiende con ellos. En el pasaje, en el capítulo 16, ellos le piden a Jesús que les dé una señal para que los convenza de que Él es quien dice ser. Y Jesús les dice que no les va a dar ninguna señal, sino la señal que se le dio al profeta Jonás, o lo que sufrió Jonás cuando fue a Nínive. Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre era necesario que estuviera en el corazón de la tierra por 3 días. ¿Y qué? Y 3 noches también. Y le sigue el pasaje que sigue en ese capítulo, el versículo 5. Jesús le dice a los discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos. Y los discípulos no entendieron qué era lo que Jesús les estaba diciendo a ellos. Y se comenzaron a cuestionar y a preguntar, ¿será porque no trajimos pan o esto? Jesús venía también de alimentar a los 5,000 con ¿cuántos panes? 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dice, no entienden ustedes que lo que les estoy diciendo es que se cuiden de la doctrina de los fariseos. Ellos pragmáticamente habían caído, hermano, en la hipocresía, en querer aparentar una vida ante Dios que no estaban viviendo. Jesús les dice a ellos, hagan lo que ellos les digan, obedézcanle, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen que se haga y no hacen. Y Jesús allá en Lucas 12:1 les dice que la doctrina o la levadura de los fariseos era esa hipocresía con la que estaban viviendo. Esto lo digo para ponerlo en contexto de la palabra, porque precisamente por eso es que Jesús le hace la pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quiénes dice la gente que soy yo y qué dicen ustedes? En esas dos cositas, esas dos preguntas, me voy a basar para transmitir este mensaje bendito de Dios para nuestras vidas en esta mañana. Amén. ¿Sabe por qué? Porque los fariseos y los saduceos, los judíos, la mayoría no entendieron ni aceptaron quién era ese personaje tan importante, tan maravilloso, tan poderoso que había venido a ellos, pero ellos no lo aceptaron, ellos no lo recibieron. Jesús les dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Les dice, escudriñen las sagradas escrituras, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Lo que Jesús está diciendo es, esas escrituras, esa palabra se escribió precisamente para anunciarme a mí. Y habían cualquier cantidad de profecías mesiánicas anunciando que Jesús vendría. Jesús también les dice a ellos, ustedes son hipócritas. Mire, conocen el tiempo cuando ven las nubes enrojecidas, cuando ven las nubes grises, dicen va a llover porque hay unos nubarrones, hay arreboles. O arreboles, no sé cómo, creo que es arreboles. Arreboles, porque no tiene acento, ¿verdad? Entonces, Él les dice, ¿cómo no van a comprender el tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo no van a entender que es el tiempo del cumplimiento de la profecía, del cumplimiento del advenimiento del día grande de Jehová? Porque Jesús había llegado, pero ellos no lo entendieron. A su nombre. Y por esa razón,
Jesús formula la pregunta, la primera pregunta que Él le hace a los discípulos, allá les dice: ¿quién le dice la gente? Es lo primero. ¿Quién es Jesús para la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Le está preguntando. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Cuál fue la respuesta? El versículo anterior, por favor, para que lo vamos saboreando, masticando y tragando. El versículo 13. Versículo 13, por favor, aquí lo tengo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y el 14 dice: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y la pregunta que yo me hago y le hago a usted en esta mañana: ¿qué significaba eso, esa pregunta? ¿Qué significa esa respuesta para ellos en el momento? Y me puedo preguntar, ¿quiénes eran Juan, Elías, Jeremías o los demás profetas? ¿Quiénes era esta gente también para los judíos? ¿Quiénes habían sido ellos? ¿Qué valor le habían dado ellos a los profetas? Pastor Trino, prácticamente que no le habían dado un valor positivo siempre para ellos. Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, hace lamento sobre Jerusalén y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Oyó? Y él le manda a decir a Herodes: dígale a esa zorra que mañana voy, hoy y mañana voy a estar aquí, pero el tercer día voy para que me mate, porque no está bien que un profeta de Dios muera fuera de Jerusalén. Porque ellos nunca habían aceptado ni siquiera los profetas. Y la respuesta que tenían, el concepto que tenían de Jesús era que Jesús no era un don nadie. Era como cualquiera de esos hombres que llegaron predicando el evangelio, anunciando la llegada de Jesucristo, pero los mataron, los asesinaron, los azotaron, los despreciaron. No tenían ningún concepto bueno de ellos tampoco. Y el primero que pone en la lista que tenían en esos días, ¿quién era? Juan el Bautista. Jesús mismo dice de Juan el Bautista, mira, cuando en Mateo 11, cuando Juan estaba en la cárcel y manda 2 mensajeros de sus discípulos a Jesús a preguntarle, pregúntenle a Jesús si es él el Mesías, el que había de venir, o esperamos a otro. Y Jesús le manda a decir a Juan: díganle a Juan que los enfermos son sanados, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los paralíticos se levantan, que los cojos ya no caminan chuecos, y que a los pobres es anunciado el evangelio. Y le manda a decir también: y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y después que se fueron esos mensajeros, Jesús comienza a decir quién era Juan el Bautista, qué valor tenía. Jesús dice: mira, él es el más grande de los profetas. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado ni se levantará otro mayor que Juan el Bautista. El más grande. Y él dice: y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, aquel que Malaquías y que los profetas habían profetizado diciendo: ese Elías es el que va a presentar a Jesús, es el que lo va a anunciar en el desierto. Y Juan el Bautista en el Jordán les dice a los judíos y a todos los que iban, porque allá dice la palabra que él se fue para el Jordán, y toda Judea, toda Jerusalén y todas las regiones contiguas al Jordán iban a Juan y eran bautizados por Juan. Y también iban los fariseos y los saduceos, y Juan les dijo: son unas generaciones de víboras, son unas culebras venenosas. A los fariseos y a los saduceos, precisamente ellos, porque no lo habían aceptado. Y Jesús allá en el Jordán, y Juan presenta a Jesús allá y les dice: él, mírenlo, él, y señala a Jesús, él es el que yo les decía que después de mí
que era primero que yo, venía uno mayor que yo, yo no soy digno, dice él, ni siquiera de arrodillarme ante los pies y de tratarle sus sandalias o de cargarle los zapatos, porque Él es muy grande, Él es grande, Él es grande, Él es poderoso, recíbanlo, Él es el Hijo de Dios, y tampoco lo quisieron recibir. Y Jesús dice finalmente de Juan el Bautista, Juan dice, vino Juan que ni comía ni bebía, ¿y qué dijeron? Demonio tiene. Ahora viene el Hijo del Hombre, Jesús, que come con pecadores, con publicanos, con rameras, con pecadoras, y dicen, ese es un hombre comilón y bebedor de vino, y tampoco lo quisieron aceptar. Ese era Juan. ¿Qué otro personaje anuncia? Elías. ¿Quién era Elías para el pueblo de Israel? El profeta llamado el profeta de fuego, un varón que tenía la unción y el poder para hacer descender fuego del cielo. Cuando él daba la palabra, decía, bueno, si yo soy el siervo de Dios, entonces que descienda fuego del cielo y que los consuma ustedes, y ¡pum!, caía candela y quemaba. Cuando hizo la apuesta con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, 1 Reyes 18, allá hace la apuesta y le dice a ellos, bueno, vamos a demostrar aquí quién es el Dios verdadero. ¿Ah? Y hacen una prueba, un desafío del Dios que hiciera descender fuego del cielo. Ese era el verdadero Dios. Y el pueblo, ¿cómo estaba? Tras los Baales. ¿Quién era Elías? Un profeta prodigioso, poderoso, ungido. Y le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O sea, ¿cuándo van a entender que Dios es su Señor, que Él es el Todopoderoso, que Él es el que hace descender la lluvia, que Él es el que hace que los cultivos germinen, que Él es el que hace que las manadas de cabras, de ovejas, de vacas, del ganado sea fértil? Denle un aplauso al Señor. Y el pueblo también tuvo en poco el profeta Elías. También menciona ¿a quién? ¿A quién? A Jeremías. ¿Quién es Jeremías? Lo pusieron como un enemigo. Lo encarcelaron, lo metieron en una fosa. Y el profeta Jeremías les daba la palabra, pero ¿quién ha dicho? Lo castigaban. Y tampoco lo quisieron escuchar. Esa era la conceptualización que tenían de los profetas de Dios. Y los discípulos responden, bueno, unos dicen que Juan, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas, Isaías, puede ser Malaquías, puede ser Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Alguno de ellos. O sea, yo lo voy a decir de esta manera en esta mañana. Él es cualquier personaje. Eso dice la gente de ti, que tú eres un cualquiera, que tú eres un aparecido por ahí como eso, que salieron por ahí hablando, que eran los profetas de Dios, que venían con un mensaje de Dios, y ese es el concepto que tenían ellos de Jesús. Es lo que responden los discípulos a Jesús, el concepto que tenía la gente de Él. Y hoy me pregunto, hermanos, porque he estado meditando seriamente en esta palabra, ¿qué concepto tiene la gente hoy de Jesús? Si les preguntara yo a ustedes, como maestro de la palabra, ¿quién le dice a la gente que es Jesús? Usted que escucha a la gente decir, ¿quién es Jesús para ellos? ¿Ah? ¿Quién es Jesús para la gente? La misma respuesta podríamos dar. Jesús para la gente, para el mundo, no es nadie.
Jesús para el mundo no tiene sentido, no tiene valor. Todo el mundo, la mayoría, cuando digo el mundo, me refiero a la gente incrédula, que no tiene temor de Dios, que no lo aceptan, que no lo reciben, sino que blasfeman de Él. Nuestro presidente hace unos días dijo que Jesús era un fornicario y adúltero, que tuvo un poco de mujeres, que se acostó con María Magdalena. Eso dijo. Eso es Jesús para la gente. Al menos eso es Jesús para Pedro. Un fornicario, el Señor lo reprende. Eso es Jesús para la gente hoy. Aleluya. En Hechos 2:32, voy a pedirle que me colaboren con ese pasaje para que nos rinda más. Hechos 2:32 al 37. El apóstol Pedro, uno de los discípulos que Jesús había llamado, allá en Pentecostés, el día de la manifestación del Espíritu Santo, él estaba predicando. Estaba hablándole a ellos. Hechos 2:32, por favor. Aleluya. Dicen amén. Vamos a leerlo y luego parafraseamos. Pedro le estaba diciendo: a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos ¿qué? Testigos. ¿Qué más dice? Vamos a llegar hasta el 37. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, escucha esto. Sepa pues, ciertísimamente, diga ciertísimamente. O sea, no hay duda, no hay error de que él fuera el Hijo de Dios. Toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros ¿qué? Crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Ah? Pedro los denunció y le dice: ese Jesús, ese que ustedes tuvieron en poco, a ese que crucificaron, a ese que mataron, Dios lo ha puesto como Señor y dueño de todo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo. Entonces ellos se compungieron. Sépanlo, conózcanlo, Él es, y lo ratifica. Y le preguntaron entonces algunos judíos: ¿y qué tenemos que hacer, Pedro? Y le dice: arrepentíos y bautícense a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. En otras palabras, créanle a Él, recíbanlo a Él, bautícense en su nombre para que tengan el perdón de los pecados. Ustedes fue que lo mataron, ustedes fue que lo crucificaron, recíbanlo, acéptenlo. Y se convirtieron, ¿cuántos? 3,000 ese día. 3,000. Al menos convenció a unos 3,000 de que Jesucristo, el crucificado, el resucitado, era y es el Hijo de Dios para siempre. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. A los días estaban, cuando ya Pedro y Juan van al templo en la hora de la oración a las 3 de la tarde y hacen un milagro, sanan al cojo que estaba allá en la puerta del templo La Hermosa. Después por eso los llevaron ante el concilio y los iban a matar y no tenían cómo acusarlos porque verdaderamente había una señal, había un tipo que estaba todo paralítico, chueco ahí y ellos
hicieron el milagro en el nombre del Señor. Y los querían también crucificar, matar. A Jacobo lo encarcelaron, después lo mataron, a Pedro lo encarcelaron y los azotaron y todo eso hicieron. Y siguió la contra con los apóstoles porque anunciaban ¿a quién? Diga, a Jesucristo. Aleluya. Entonces lo primero que quería compartirles es que nos hagamos esa pregunta hoy. ¿Quién es Jesús para la gente? ¿Quién es Jesús para ellos? Y surge otra pregunta que Jesús hace. Yo quiero que usted, hermano, en esta mañana, por favor, atesore eso en su corazón. Pregúntese, y le pregunto yo en esta mañana, ¿quién es Jesús para usted? Porque la siguiente pregunta, ¿quién es Jesús para sus discípulos? Versículo 15, vamos al 15 de Mateo 16, 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y el 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, ¿tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Oyó? Y surge la respuesta y la confesión más grande que puede surgir en un discípulo de Jesús cuando reconoce quién es Jesús y lo confiesa y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente, tú eres el Hijo del hombre. Y llevémoslo un poquito a fondo, porque en griego Cristo es también ungido, enviado o Mesías. Lo que no habían podido comprender el resto del pueblo, lo habían comprendido 11 hombres que él llamó. Y los llama uno por uno para comenzar el ministerio de la iglesia. Jesús fundamentó su iglesia o la comenzó con 11 discípulos, con 11 seguidores. Lo estaban siguiendo. Y les dice, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Si miramos el versículo 20, que Jesús dice, pónganme un momentico ahí, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era ¿quién? Jesús. Cuando Jesús hacía un milagro, entonces le decía al sanado, no digas nada a quién te sanó. Porque Jesús, en cierto modo, estaba ocultando su identidad. Y le voy a decir por qué. Porque no querían que supiesen que él era, o que dijeran que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías, que él era el enviado, que él era el Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, desde el día que nació, Satanás lo quería matar. Y una de las cosas que quiso hacer Satanás fue matar a Jesús antes que llegara al Calvario, a la cruz, para que dijeran, no, ese no era entonces el Hijo de Dios. Porque había una profecía que decía, tiene que morir, ¿dónde? En una cruz, tiene que morir crucificado. Y Jesús se cuidaba cuando van a las bodas de Caná, en Juan 2, María, su madre, le dice, Señor, mira, no tienen vino. Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. ¿Qué te pasa? En otras palabras, si saben que yo soy el Cristo, me van a matar, me van a linchar. Y en algún momento se levantaban contra él y lo iban a apedrear y Jesús tenía que irse corriendo. Y Jesús le dice a los discípulos, no digan nada que yo soy el Cristo. Manténganse lo calladitos ustedes. Pero
ahí en ese contexto y en esa ocasión es la primera vez donde Jesús le delata y le hace conocer a sus discípulos que Él sí era el Hijo de Dios. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Pedro dice, Señor, eso es mogollo, eso es facilito entenderlo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el enviado, tú eres el Mesías, tú eres el escogido. Tú eres el que dice la Escritura que iba a venir para que murieras y nosotros fuéramos salvos por ti. Y ahí Jesús entonces hace una declaración. ¿Sí me entiende? Jesús confiesa su identidad y le dice a Pedro, Pedro, bienaventurado eres. ¿Qué bienaventurado? ¿Alguien sabe qué es un bienaventurado? ¿Ah? Mente feliz. Eso es bienaventurado. Qué privilegio tan grande. Jesús entonces le dice, oye, Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló ¿quién? Ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y quiero ir cerrando con unas cosas importantes que encuentro aquí, que es el resultado de confesar, de aceptar, de recibir y de seguir a Jesús. Amén. Mire lo que pasa. Jesús le dice a Pedro, eres bienaventurado. Y como tú dices que yo soy el Cristo, escuche hermano, escúcheme porque allá donde yo quiero que usted se conecte. Como tú dices que yo soy el Cristo, entonces yo también te digo que tú eres Pedro. ¿No puede entender? ¿Ah? Porque el que confiesa a Jesucristo, Jesucristo lo va a confesar a él. ¿Ya? El que se avergüenza de Jesucristo, Jesucristo también se va a avergonzar de él delante del Padre. Pedro lo confiesa, como tú me confiesas a mí y me reconoces a mí, entonces yo también te reconozco a ti, Pedro. Y te digo que tú eres Pedro. O te digo que tú eres Petra, o que eres piedra, o que eres roca, o que eres un pedacito de roca, al menos. O te digo que tú también eres como yo. ¿Ah? Y le da unos privilegios. Primero, es confesado por Jesús. Qué bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Y eso ya hace parte de la confesión más importante que un discípulo del Señor puede hacer por Él. Reconocerlo. ¿Qué concepto tenemos de nuestro Señor? ¿Quién es Él para nosotros? Meditaba en esta semana, hermano, escúcheme, meditaba en eso porque hay preocupaciones en mi corazón. Porque uno ve a los discípulos del Señor en este tiempo viviendo una vida ajena, llevando una vida liviana, llevando una vida conformista, y al Señor lo tenemos como en el último lugar, como en últimas instancias. Pastor, si me queda tiempo voy al culto. Pastor, no pude ir por esto. Y estamos dando a Jesús el lugar último. ¿Qué lugar se merece Él en tu vida? ¿Ah? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Jesús para mí es el más grande, es el todopoderoso, es el Señor, es Adonai, es el que entregó su vida por mí y me salvó. ¿Cómo no lo voy a adorar? ¿Cómo no lo voy a seguir? ¿Cómo no voy a decir, Señor, tú eres mi Señor, te amo? Dale un aplauso más a Él. El que me confesare delante de los hombres, Lucas 12:8, yo también le confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Eso dijo el Señor. ¿Cuánto lo confiesan?
Confiéselo. A veces nos da pena, nos da vergüenza confesar a Jesús de muchas maneras. A veces el cristiano va allá al restaurante a comer públicamente ahí, entonces no ora porque le da pena que va a decir, ay, mira, la aleluya está orando, ese es evangélico. Ah, bueno. Yo aprovecho cada momento, cada espacio, cada oportunidad, la aprovecho y me encuentro con alguien y le digo, oye, vamos a culto, te invito, mira, Cristo te ama. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué estás creyendo tú del Señor? Así hago con mi familia, así hago con mi gente, así hago con la iglesia, así hago con los amigos. Pero no nos podemos avergonzar de Él. No podemos priorizar el mundo, mis placeres, mis quehaceres, lo que tengo, las pertenencias por Jesús. ¿Qué es más importante para ti? Allá en Juan, primera de Juan, dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, ¿oyó? Pero los que hacen la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanecen para siempre. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Si alguien ama más al mundo que a Cristo, ya es enemigo del Señor. Ya no lo puede agradar. Mucha gente, muchos discípulos en su tiempo quisieron seguirlo, pero no pudieron seguirlo porque no pudieron priorizar entre Jesús y su pertenencia. Porque yo quiero decirle que así como el joven rico, interesado en seguir a Jesús, va a Jesús y le pregunta qué tiene que hacer, Jesús le da las instrucciones y luego se va triste y no quiso hacer lo que Jesús le dijo que tenía que hacer para que lo lograra. Precisamente hoy, los discípulos de Jesús quieren seguirlo, mucha gente quiere seguir a Jesús, pero no lo pueden seguir porque no pueden desprenderse del mundo, no pueden dejar los placeres, no pueden abandonar o dejar de lado lo que tiene para venir a seguirlo a Él. Al menos cada 8 días que se hace aquí. Nos cuesta hacerlo. No se avergüence de Él. ¿Quién es Jesús para usted? En Mateo 10:32 también hay una cita acerca de confesar a Jesús. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Ahorita Jesús le dice, lo voy a confesar delante de los ángeles de mi Padre. Ahora le dice, lo voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús le va a decir a los ángeles y a Dios lo importante que tú eres para Él, porque lo confiesa, porque lo sigue, porque lo ha reconocido. Cuando alguien confiesa a Jesús, entonces su vida cambia, su perspectiva cambia y comienza a seguirlo. Nunca lo va a dejar de seguir, nunca lo va a dejar de adorar, nunca lo va a desconocer. Él es nuestro Señor. Amémoslo, sigámoslo, confesémoslo. Él es el Señor. Cuando alguien confiesa, ese es otro resultado. Cuando alguien confiesa a Jesús, Jesús lo elige con un propósito. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Como tú dices que yo soy Jesús, yo te digo que tú eres Pedro y sobre ti, a ti. Entonces te voy a poner como fundamento también de la iglesia. Cuando usted entienda que confesar a Jesús es algo muy importante, entonces el Señor, escúcheme hermano, te va a honrar por encima de todos los demás. ¿Sabe que Pedro fue el primero que dijo, Señor, yo te digo qué es lo que es? Yo te respondo la pregunta. Y lo puso como el principal de todos los apóstoles, el apóstol Pedro. Y no es porque era el más reconocido, era analfabeta, era un pescador, era un cualquiera. Pero por confesar a Jesús, entonces Jesús lo hace uno de los profetas, de los apóstoles y pastores más reconocidos. ¿Ah?
yo te digo que tú eres Pedro. Y te digo que a ti te voy a dar, ¿qué? Te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Te voy a dar autoridad. Te voy a dar poder para que hagas señales, prodigios, milagros. Tú lo vas a hacer porque crees en mí. Allá en Juan 14, 12, dice el que en mí, que Jesús le estaba diciendo a ellos, Juan 14, no se turben allá. Vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Estaban turbados, estaban desanimados porque lo iban a matar a Jesús. Y Jesús les dice, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aunque mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Si ustedes creen en mí, entonces yo los voy a poner para que hagan señales, prodigios, para que vayan y lleven el Evangelio, para que salven las almas, para que hagan lo que yo estoy haciendo. Son ustedes los que lo tienen que hacer. A su nombre. En una ocasión llevaron un muchacho que el demonio lo hacía meter en el agua para ahogarlo y lo hacía meter en el fuego para quemarlo. Y se lo llevaron a los discípulos para que le echaran fuera al demonio y no pudieron, hermano. Y luego se lo remitieron a Jesús, el enfermo. Como cuando trae un enfermo aquí a Curumaní, primer nivel de primeros auxilios. Y aquí no pueden dar con el problema que tiene el enfermo y los remiten para Chiriguaná, y si no pueden en Chiriguaná los remiten para allá, para Valledupar o para Codazzi, pero los remiten porque no se puede hacer nada ahí. Y Jesús le remiten el enfermo y Jesús dice, oye, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Ah? Se lo voy a decir de otra manera. Jesús dice, ¿cuándo es que ustedes van a ser capaces de hacerlo? ¿Cuándo van a creer en mí? Y al final Jesús dice, ese género no sale sino ¿cómo? Con oración y ayuno. Porque también le voy a aplicar que todo aquel que confiesa a Jesús, entonces se prepara, ayuna, ora, vigila y se consagra para Él, lo busca a Él, y tiene relación con Él, va a buscarlo porque eso es necesario. Y el Señor le da el privilegio entonces de hacer señales, prodigios, de predicar, de darle gracia, de dar autoridad, de ser reconocido, le da honra delante del pueblo. A su nombre. Lo elige, lo pone como cabeza, le da autoridad, le dice, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y le decía ahorita, se convirtieron 3,000 en la primera predicación que hizo Pedro. Qué privilegio tan grande. Anoche a las 11 llegué aquí a Curumaní de venir a hacer una campaña evangelística por allá en Floresta. Y bueno, el rumbo de la campaña, como lo habíamos programado, cambió un poquito. Se murió una hermana de la iglesia y entonces nos tocó bajarle como el avivamiento e hicimos un culto más fúnebre. Y ahí comprendí, bueno, el Señor me los amontonó aquí para que me los agarrara aquí para que les predicara. ¿Vale? Había cualquier cantidad de gente. Y traté de hacer y me preparé para esa campaña de hacer la mejor exposición, la más poderosa, la más clara, la más convincente, y no se convirtió ni uno. Pero la palabra quedó sembrada. ¡Qué privilegio! Porque Dios le da el privilegio a sus discípulos de ir a llevar el evangelio. En una ocasión me comisionaron para ir a predicar, para ir a hacer un trabajo pastoral y no me recibieron. Y el Señor me dijo en boca de un profeta, le dijo, pastor, ellos no eran dignos de que Dios te hubiera enviado a ellos, porque siempre será una honra y un privilegio de que usted vaya a llevar el mensaje a alguien y que ese alguien te reciba a ti. El Señor dijo, la paz que va con ustedes se quedará en aquella casa. Den de gracia lo que de gracia recibieron. Cuando confesamos a Cristo recibimos la gracia de Él, recibimos el Espíritu Santo y entonces tenemos el poder para sanar a los enfermos, para convencer a las almas para Cristo, para que sean salvos. A su nombre. Esos son los beneficios de confesar a Jesús. Pedro lo confesó, los discípulos lo confesaron y finalmente la mayoría fueron crucificados, fueron asesinados, fueron muertos por ser discípulos de Jesús.
pero ellos lo confesaron. Hoy, póngase de pie un momento y terminamos. Estamos en pleno siglo XXI. Allá en la parábola de la viuda y el juez injusto que Jesús le cuenta a los discípulos para enseñarlos a orar, les dice al final de la parábola, ustedes la conocen, pero quiero enfatizar en esa partecita cuando el Señor dice, al final pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ah? ¿Usted qué dice? Cuando Cristo venga, porque Él viene, ¿será que va a encontrar la tierra y su plenitud creyendo en Él? ¿Qué concepto tendrá la gente de Jesús el día que Él venga? Jesús mismo dice, será como en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y no entendieron hasta que vino ¿qué? El diluvio y se los llevó a todos. Jesús mismo dice, no voy a encontrar fe, no voy a encontrar a la gente adorando. La gente la va a encontrar el Señor parrandeando, fornicando, adulterando, asesinando, haciendo toda clase de inmoralidad. Habrá un mundo pervertido, habrá un mundo perdido, habrá un mundo rechazando al Señor. Encontrará gente que no lo confiesa. Cierre sus ojos y levante su mano un momentico al cielo. Yo no sé si en esta mañana hay un amigo aquí que diga, yo quiero confesar a Jesús, yo quiero reconocerlo, yo sé que Él es el Hijo de Dios. ¿Hay algún amigo aquí? Y cuando digo eso, hay alguien que no ha aceptado a Cristo todavía. Voy a ser claro porque es que a veces uno dice y la gente no entiende. Si hay alguna persona que todavía no haya recibido a Cristo en su corazón y que me diga, pastor, hoy yo quiero confesar a Jesús, yo lo reconozco, yo creo que Él es el Hijo del Dios viviente, yo creo que Él es el ungido, Él es el Cristo, Él es el Mesías enviado de Dios para salvarme. ¿Alguien lo quiere hacer? ¿Alguien lo quiere hacer, por favor? Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo del Señor. Aprendamos a reconocer este tiempo. Estamos en los últimos tiempos. La palabra se ha cumplido. Estamos ya en tiempos de reposición, en tiempo adicional. Yo le invito en esta mañana, amigo que no ha aceptado a Cristo, acéptelo. Si alguien lo quiere hacer, dígale, Señor Jesús, en esta mañana te confieso, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Cristo, que moriste en aquella cruz y que resucitaste al tercer día, que ascendiste al cielo y que estás sentado a la diestra de Dios y que un día vendrás. Yo creo que tú eres mi Señor, mi Salvador. Dígale, te acepto en mi corazón. Perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Gracias por perdonarme. Si alguien hizo esta oración, levante la mano o se acerca a algún hermano y le dice, yo quiero congregarme, yo quiero seguir a Jesús. Aleluya. Abra su boca. ¿Y dónde está usted? Un momentico, por favor. Yo siento que el Señor está aquí en esta mañana. Vamos a hacer que estos minutos que faltan aquí, para terminar este tiempo, sean provechosos, sean agradables ante la presencia de nuestro Señor. Y te pregunto, ¿quién es Jesús para ti, mi hermano? ¿Quién es Jesús para la iglesia? Jesús es el esposo de la iglesia. La iglesia, la esposa, tiene que comprender quién es Él. Él es el amado, Él es el Rey, Él es mi Señor. Te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Señor. Hoy te pedimos perdón porque muchas veces hemos sido indiferentes, porque muchas veces te hemos negado con nuestros propios actos, Señor. Perdónanos. Hoy te creemos, hoy te recibimos, hoy te confesamos.
Hoy te estamos confesando. Dígale, por eso estoy aquí en esta mañana. Dígale, por eso he venido. Porque tengo una convicción. Porque creo en ti. Porque tengo esperanza en ti. Quiero adorarte. Quiero reconocerte como Pedro te reconoció, como los discípulos te confesaron y te siguieron. Hermanos, somos la iglesia del Señor. Hoy necesitamos reconocerlo. Necesitas atenderlo a Él primeramente. Hay una necesidad grande en este mundo, aquí en Curumaní. Y es que necesitamos la autoridad de Él, que Él nos ha elegido. Pero tú tienes que entender quién es Jesús y quién eres tú, porque Él nos ha puesto como esos mensajeros, como esos poderosos siervos para hacer la tarea. ¿Cuándo lo van a hacer ustedes? Dijo el Señor. ¿Cuándo van a ser capaces de hacer las obras que yo hago? Creamos en Él. Hoy lo podemos hacer. Hay mucha necesidad hoy. En esta mañana, en el nombre de Jesús, levante su mano, no tenga sus manos ahí atadas, porque el Señor está obrando. Yo sé que esta palabra ha tocado el corazón de ustedes. En esta mañana, por el poder de la palabra, se rompe todo yugo, se rompen las cadenas, se caen los muros, toda desobediencia, toda frialdad, todo sueño espiritual. Ahora tienen que huir. Y yo declaro en esta mañana que se levantan discípulos que te confiesan verdaderamente, que te aman. Discípulos que han comprendido quién eres tú, Señor. Te adoramos en esta mañana. Se va fuera de la iglesia, fuera de la familia del Señor. Se va toda pereza, se va todo desánimo, se va todo problema, toda dificultad, todo impedimento, toda piedra, todo obstáculo. Hoy es quitado. Yo declaro en el nombre de Jesús que por el poder de la palabra, el Señor prepara calzada para nuestros pies. Yo declaro, la iglesia tiene que entender que este es el tiempo de la iglesia. El tiempo que viene es el tiempo de la cosecha. Es el tiempo de recoger. Es el tiempo de ver los frutos. Aleluya. Pero tenemos que levantarnos, iglesia. Levántese, por favor. Quizás has estado desanimado, quizás has estado enfermo, quizás has estado confundido, quizás has tenido tristeza en tu corazón, quizás necesitas consuelo. Él está aquí en esta mañana. Él es real, Él tiene el poder. Él se levanta hoy para ministrar la vida, para empoderarnos, para fortalecernos, para confortar nuestra alma, Señor. Gracias te doy por la iglesia. Bendigo a mis hermanos. Tú conoces el corazón de ellos. Y sabes que mis hermanos vienen aquí. Algunos vienen con dificultad, Señor. Hoy presento su corazón. Hoy presento sus cargas. Declaro en esta mañana que los que están enfermos son sanos. Hoy hay sanidad. Yo declaro sanidad. Créalo. Reciban sanidad. Reciban sanidad. Reciban sanidad. Reciban liberación. Toda opresión se va. El enemigo lo reprendo en el nombre de Jesús. Los demonios tienen que huir. Se tienen que romper las cadenas. Hay poder en Cristo. Oh, por el poder de la palabra. Discípulos que te confiesan. Esta iglesia es una iglesia poderosa, que te confiesa, que te proclama, que te sigue, que te ha creído, Señor. Hoy oramos por aquellos que están desanimados. Hoy oramos por aquellos que tienen días que no vienen, Señor. Tú eres el buen pastor. Atráelos a ti. Rescata al que está perdido, al que está descarriado. Tráelo a ti, Señor. Fortalece la oveja que está débil. Fortalécela. La oveja que está perniquebrada en esta mañana. Yo declaro que el Señor venda sus heridas. Poder de Dios. Poder de Dios. Espíritu Santo. Ministra, ministra, ministra. Más por el poder de la palabra. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya.
tuyo el poder. Recibe la honra y la gloria. Escuche un momentico. Escuche un momentico, hermano. Yo quiero que la iglesia que está aquí se una conmigo, porque vamos a hacer una oración especial, Pastor Trino, por Saloa y por Guillín. Antenoche Dios me daba, ahora me recuerdo eso. Antenoche, mientras trataba de dormirme, tuve una revelación. Porque hay una situación, y lo voy a decir aquí públicamente, que el Señor reprenda al diablo, porque ha traído división a la iglesia en Saloa, en Guillín. Pero está vencido Satanás. Está vencido en el nombre de Jesús. Yo veía las tinieblas ser puestas por debajo de los pies de la iglesia, de los pastores, del pastor Trino, de mi vida, del pastor Bedel San Gregorio y otros hermanos más de la iglesia. Yo veía eso, ponerlo por debajo de nuestros pies. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que ese problema se corta, que esa división se acaba en el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder. Los demonios, el brujo, la bruja, hay una bruja y un brujo que estuvieron a cargo de esa situación para que la iglesia se caiga, para que la iglesia se divida. Jesús le dijo a Pedro: ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Ahora se cae, el brujo es avergonzado, la bruja es avergonzada en el nombre de Jesús. Hoy los ponemos por debajo de nuestros pies. La iglesia tiene el poder para pisotear serpientes, escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Así que los demonios, los brujos, la bruja, toda oposición queda por debajo de nuestros pies en el nombre de Jesús. Y declaramos bendición, declaramos libertad en la iglesia en Saloa y en Guillín. La brujería se cayó, la brujería se cortó, y yo sé que en estos días hay respuesta positiva. Yo sé que hay restauración para la iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Dale un aplauso al Señor. Yo sé que hay victoria. Hay victoria. Hay una cosa que Satanás hace, y es poner división en medio del pueblo del Señor, para dividir, para ponernos en desacuerdo. Pero hoy me agarro, me apropio de las promesas que el Señor le dijo a Pedro por haber confesado que Él es el Señor. Ni siquiera las puertas del Hades, ni siquiera la muerte nos puede vencer. La muerte, aunque seamos llevados al Hades, el Hades no puede cerrar su puerta, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo declaro hoy aquí en el nombre de Jesús, con fe, que hay respuesta para la iglesia en Saloa y en Guillín. En el nombre, denle un aplauso al Señor. Yo lo creo, yo lo sé. Aleluya. Declaro sanidad, declaro liberación, declaro nueva fuerza sobre la iglesia en este lugar. Aleluya. Adora al Señor.